podamos decir lo siguiente: ¿puedo juzgar o no debo juzgar porque no puedo? ¿Me entendieron? ¿Todos me entendieron hasta allí? ¿Alguna pregunta ahí para ver? ¿Alguna pregunta allí? Ajá. Ok. Sí, la pregunta es la siguiente. Si en la afirmación fundamental uno de estos dos elementos falta, es donde yo me tengo que hacer la pregunta para decir, ¿puedo juzgar o no debo juzgar? ¿Por qué no debo juzgar? Pues no debo juzgar porque no tengo el discernimiento. Un ejemplo. Yo llegué a una iglesia donde me llevaron para que se hiciera lo que se llama el diálogo de la junta. Antes se decía entrevistar, pero la palabra no era la correcta. El diálogo con la junta de la iglesia para que conocieran el pastor que fue designado por el ejecutivo. Entonces ahí hay un diálogo con la junta para que la junta conozca al pastor, no lo entreviste, sino que lo conozca porque ya en el reglamento está que es designado. Una de las preguntas que me hacen primeramente, pastor, ¿qué usted cambiaría de esta iglesia? Y yo le dije, nada. ¿Cómo usted me está preguntando a mí qué es lo que yo puedo cambiar de esta iglesia cuando yo no conozco esta iglesia? Yo nunca he estado aquí, así que yo no puedo usar el discernimiento allí, porque no sé lo que hay bien y lo que hay mal. ¿Ve? Para tú cambiar las cosas, tienes que usar el discernimiento para saber si la debo de cambiar o no la debo de cambiar. ¿Me entiendes? Entonces hay cosas en la vida que el que tiene el discernimiento te puede decir, esa batería del carro ya debe de cambiarla. Y tú y yo decimos, pero prende bien. ¿Cierto? Pero el que sabe, que tiene el discernimiento, si está bien o no, te va a decir, debes de cambiarla porque en cualquier momento te vas a dar a pie. ¿Ok? Ese es el discernimiento. Así funciona el discernimiento. Y la buena voluntad, yo creo que no tenemos que explicarla, que cuando vamos a hacer un juicio o una crítica, la buena voluntad la hace por el bienestar de la persona. Oye, hermano, usted anda caminando en ese carro con esa goma casi vacía. Eso es un peligro. ¿Qué está allí? La buena voluntad. Yo no quiero que tú tengas un accidente. Tú lo puedes rechazar. Decime, yo ando así, pero yo te lo dije. Entonces yo salvé mi responsabilidad con mi buena voluntad. Versículo para meditar. Dejamos por allí con el versículo para meditar. José, yo vi como que tú alzaste algo, ¿no alzaste algo? Era un billete de 20 lo que tú alzaste entonces, que yo lo vi desde acá. En ese lado, ¿quién tiene expositor más? Hermano Alberto. El versículo para meditar. Amén. De hoy en adelante se debe de usar ese verso de la manera correcta e irnos al centro, porque se está usando incorrectamente. ¿Por qué se está usando incorrectamente? Bueno, el que no quiere ser corregido va a usar este verso como una excusa para que no lo corrijan. Yo sé que usted me está mirando y usted se sonríe, pero dígame si es cierto o no, decía el Rivera. ¿Ah? Dígame si es cierto o no, testigo, que usamos este verso para que no me digan lo mal que estoy haciendo. ¿Ok? Esa es una de las formas de usar este verso. Y el verso entonces es incorrecto, le faltamos respeto a la palabra del Señor, le faltamos respeto al Señor por ello. Aunque
yo entiendo, ese sería yo, Jacob Pizarro, yo entiendo que si alguien me corrige que está peor que yo, y puede ser que pase en algún momento, pero me está diciendo la verdad, yo lo recibo. Porque será bienestar para mí. Soy yo. Pero otra persona lo puede entonces desechar diciendo, tú estás peor que yo. ¿Ves? Y vamos a entender la profundidad de este verso, que no tiene que ver en nada con que la persona o las personas o aquellos que están sobre nosotros puedan juzgarnos. ¿Ok? Vamos al tema, dentro del tema de la unidad, el Sermón del Monte y sus implicaciones, a los objetivos. Y entonces, por allí, Esther, tú tienes, pero puedes usar el de Rubén que está ahí al lado. Yo resuelvo el problema rápido. Los problemas son para resolverse, decía yo a los pastores. Los tres. Amén. 3 puntos que nosotros tenemos que salir de aquí con ellos en la mente y en el corazón. Número 1, el concepto incorrecto y el concepto correcto de juzgar y medir. ¿Ok? Concepto correcto, concepto incorrecto de juzgar y medir. Cuando juzgamos y medimos, hay un concepto correcto y hay un concepto incorrecto. La Biblia lo que quiere es que nosotros, o sea, el Señor en el Sermón del Monte, lo que está pidiendo es que nosotros tengamos la capacidad de usarlo con el concepto correcto y podamos juzgar a los demás y podamos medir, porque sería medicina al alma, dice en el libro de Proverbios. Así que venimos a sanarnos los unos a los otros. Número 2, es importante que nosotros nos evaluemos en el momento de juzgar y medir, porque si lo hacemos con el concepto incorrecto, hay consecuencias. Y hay consecuencias profundas para la persona, donde Dios está involucrado en ello, porque cuando se hace justicia, Dios ve la justicia como una semilla, pero también ve la injusticia como una semilla. La pregunta que entonces nosotros nos tenemos que hacer es, ¿qué semilla estamos sembrando nosotros? Porque dentro de la ley y la siembra, o sea, dentro de la ley de la siembra y la cosecha, esa ley es irrevocable. Es una de las leyes que gobierna el mundo. En lo que es realmente la siembra y la cosecha de frutos, como lo es también en lo que yo siembro en la vida de mi hermano. ¿Ve? Y entonces, mi hermano, donde sembré la semilla, no es el que recibe el fruto, soy yo que la sembré. Y así lo ve Dios. Así lo ve Dios. Y entonces, el Señor nos dice que lo que el hombre sembrare, entonces el americano lo dice en inglés, what goes around vuelve donde ti. Así que es importante que nosotros tengamos esto presente a la hora de señalar. Entonces hagamos una autoevaluación nuestra, y una vez que nosotros entendamos que tenemos
dos elementos importantes. ¿Cuáles son? ¿Y cuál es otro? Y buena voluntad. Si esos dos elementos están dentro de yo señalar, pues entonces estamos bien. Eso no quiere decir que no te vas a ganar enemigos, ¿verdad? Porque la Biblia te dice que aconseja al necio y te ganará un enemigo. Y entonces el sabio se hará más sabio, ¿ok? Así que, pero lo hiciste bien. La crítica maliciosa, veo, mala. Porque la crítica constructiva es buena, depende de dónde se dé. Todas esas cosas tienen unos elementos que usted le tiene que añadir. Porque usted no corrige a la gente delante de la otra gente. Porque cuando es ese punto, el Señor nos da entonces un ejemplo, nos dice que si tú ves a tu hermano en alguna falta o pecando, dice algunas versiones, llámalo aparte estando ¿quién? Tú y él a solas y corrígelo. Si te escuchares, ganarás un alma. Si no te escuchares, busca 2 o más testigos y ven para que lo puedas confrontar. ¿Ve? Y si te escuchares, ganarás un alma. Si no te escuchares, entonces díselo a la iglesia. ¿Para qué? Para destruirlo. No, tampoco. Vuelve la Biblia a decirte para que entre lo que se llama la vergüenza, ¿verdad? La cuestión es que la meta de Dios es que el hombre cambie, no es destruir al hombre. Pero muchas veces hay que confrontarlo con elementos fuertes, profundos, para ver si esa persona puede cambiar. Yo voy a pasar entonces la introducción, espérese que me falta el tercero, es valorar la importancia del discernimiento en la evangelización. Y se dice en la evangelización porque dentro de la evangelización, y nosotros no evangelizamos unos a los otros anyway, hay una forma donde los cristianos se evangelizan uno al otro, porque lo que yo aprendo de usted para ser mejor cristiano, me está evangelizando. Pero cuando estamos evangelizando a otra persona no creyente, necesitamos el discernimiento para saber cómo corregirlo, cómo decirle las cosas. Claro, todo esto tiene una parte tenebrosa, difícil, que no tiene que ver con usted que corrige, sino con el que recibe la corrección. Y el que recibe la corrección o escucha la corrección puede tomar una actitud muy difícil, una actitud retante. En la psicología se dice lo siguiente, que cuando una persona es confrontada con su error, el psicólogo o consejero deben de entender que la primera reacción o la más cercana en esa persona es molestarse. Eso no quiere decir que dejemos de corregirlo, porque al niño usted lo corrige y lo regaña y ¿qué hace? Se molesta, porque esa es, de acuerdo a la psicología, esa es la primera reacción del ser humano. Así que dejamos la niñez, pero esa reacción está ahí con nosotros. Entonces tenemos que buscar cómo entender que me están ayudando, me están diciendo la verdad, tengo que corregir mi actitud. Y la Biblia dice que ninguna disciplina al principio es motivo de gozo. Así que ni tú, ni yo, ni nadie. Que nos corrijan no es algo que nos agrade como comerse una paleta de mantecado. Digo, para los que les gusta. Ahora,
vamos a el asunto de juzgar sin justo juicio, que ese es un tema dentro de la A, que dice advertencia inicial planteada por Jesús. Y aquí le voy a resumir este subtema. Jesús está hablando temas importantes de la Torá. Y dentro de esos temas está hablando del peligro de juzgar sin un juicio adecuado. Diga conmigo, juicio adecuado. Las leyes de nuestro país están basadas en la Torá. Porque el juicio se tiene que hacer adecuado, y si luego uno de los abogados encuentra que a su acusado o al defensor no se le hizo un juicio adecuado, se pide otro juicio porque éste tuvo deficiencia en una cosa y en otra. Y lo que se busca es que cuando se haga el juicio sea el correcto. Así que el Señor nos va a hablar del peligro de juzgar haciendo un juicio inadecuado. La demanda para una justicia superior en el reino. Así que se demanda en el reino de Dios que el juicio que se haga sea un juicio adecuado. Y entonces dice la palabra, pero existen otros peligros como que las demandas para la perfección pueden engendrar enjuiciamiento, mientras que las demandas de amor pueden causar una carencia crónica de discernimiento. Escuche bien esto es bien importante porque está mostrando los dos extremos de lo que hoy vemos como el Evangelio. Uno es de las demandas de perfección, o sea, dentro del Evangelio se hacen unas demandas de perfección, donde la persona pueda llegar a cierto nivel. Muchas veces esas demandas de perfección son demasiado de altas, por tanto engendran enjuiciamiento, o sea, señalamientos incorrectos en las personas de esa congregación. Porque yo como pastor, me voy a poner entonces ahora como ejemplo, yo como pastor tengo un estándar demasiado de alto e inhumano para alcanzar lo que para mí es perfección o santidad, y entonces eso provoca que yo haga enjuiciamientos o haga juicios incorrectos porque estoy demandando más de lo que es. Entonces eso es lo que pasaba con los fariseos. Entonces los fariseos, de hecho, los fariseos es el ejemplo fiel de esta lección, porque ellos señalaban la paja en todas las demás personas cuando ellos tenían la viga. ¿Ok? Entonces Jesús, mire lo que Jesús dice. No está aquí en la clase, pero apúntelo porque me vino ahora. Mire lo que Jesús dice. Jesús dice, cuando habían sus discípulos y otras personas escuchándolo, y están hablando de los fariseos, Jesús le dice que ellos son víboras y todas estas cosas. Y entonces se vira para donde los suyos, le dice, hagan todo lo que ellos dicen, pero no hagan como ellos hacen. ¿Usted vio? Y entonces ahí está la contestación de, si viene una persona con la viga en el ojo a tratarle de sacar la paja, entonces aplica lo que Jesús dijo allí. No hagan como Él hace, pero haz lo que te dice que hagas. ¿Por qué razón? Claro, ahí hay un peligro que más adelante lo vamos a mirar, pero la realidad es que si yo quiero mejorar, pues entonces, si yo sé que lo que me están diciendo es correcto y lo estoy haciendo mal, yo me arreglo. Aunque el que me lo está diciendo está peor que yo. No, cuando haga...
de cualquiera. ¿Ah? No, y puede ser el tuyo mismo. No. Puede ser por cualquier punto y corregirte por lo que tú estás haciendo mal. Te voy a un ejemplo. Un ejemplo de mi niñez. Y yo le he dicho que yo siempre he sido bien observador. Y cuando terminaba el almuerzo en la escuela, yo me iba a unos salones que estaban bastante altos, me sentaba entre unas columnas y me ponía a observar a todos los demás muchachos. Yo no era muchacho de correr y brincar y hacer todas esas cosas. Siempre fui tranquilo. Pero me sentaba y había una muchacha que había llegado a mi barrio, Rubita ella, había llegado de España y tenía un vocabulario bastante fuerte y lo decía en alta voz y había un guardia de escuela y ella iba por uno de los pasillos gritando las palabras OS y el policía le dijo, mira, pip, no hagas eso. Entonces ella se viró para atrás y dijo, pero tú estás haciendo lo mismo y me estás corrigiendo. La realidad es que él le dijo que estaba haciendo algo malo, es una realidad. Por otra parte, él lo estaba haciendo también. Pero, nuevamente, tenemos que entonces mirarnos dentro y decir, ok, es la verdad lo que me está diciendo. Y quién sabe que en ese momento pues se corrían ambos. Por otro lado, puede estar la demanda de amor. Y eso también está al palo en las iglesias. La demanda de amor. Todo en la iglesia es mua, 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 abrazo y abrazo. Y entonces usamos el verso mal usado, que el amor cubrirá multitud de pecados. Y entonces lo usamos mal y todo es mua, mua, mua y abrazo. No, hay que amarlo, quédate así y entonces no hay corrección ninguna. Eso es lo de tres temas. Entonces por eso es que dice, las demandas de amor pueden causar una carencia crónica de discernimiento. ¿Por qué razón? Porque cuando la demanda de amor es demasiado alta, yo no veo lo malo. Para mí todo es bueno. Y entonces no hay discernimiento porque se inclina la balanza simplemente a perdonar, pero no corregir. Cuando la demanda es alta de criterio de santidad, entonces la balanza hace de este otro lado y entonces no veo nada limpio, nada bueno en la persona, por tanto siempre estoy señalando. Ok, y todo es malo. ¿Me están entendiendo? Ok. Así que la presentación de la constitución del reino, constitución y reglamento del reino, ¿sabía eso? Que el reino tiene constitución y reglamento. Y el comportamiento esperado de los creyentes que aspiran a participar del reino de Dios. Así que lo que Jesús está diciendo es, mire, así es que se comportan los que quieren participar del reino de Dios. Así que hay una regla de comportamiento dentro de la obra de Dios que no es solamente una santidad, un amor donde no hay nada, sino que el Señor, entendiendo esto, le deja al hombre una regla de comportamiento. ¿Entendieron hasta ahí también? ¿Cómo se le llama? Se le llama regla de oro. Mateo 7:12. Así que las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Así que el principio general básico, no juzguéis, entonces lo explica dos maneras contratantes. Jesús utiliza el verbo juzgar en 4 ocasiones. No juzguéis, del griego, ahí está un imperativo. Número 2, para que no seas juzgado, que es un sustantivo. Tercero, porque el juicio con que enjuician lo vuelve a usar. Y cuarto, seréis juzgados. Entonces, lo que la palabra del Señor está diciendo es, cuídate, porque el juicio, mire cómo lo voy a explicar para que todo el mundo entienda. El juicio es una herramienta, pero se convierte en una semilla.
¿Me entendieron? Apúntelo por ahí porque no está aquí en el libro. El juicio es una herramienta, pero también se convierte en una semilla. ¿Por qué razón? Ok, mire, el juicio es la herramienta para usted corregir y llevar a bendición y a una vida justa al prójimo. Pero cuando usted lo usa, se convierte en una semilla que dará un fruto para usted. Entonces, si usted usa el juicio sin discernimiento, está sembrando una semilla para usted. Escuche bien esto. Fue lo que le pasó a David. Le trajeron una parábola, una analogía. Este hombre tenía 100 ovejas y este pobre hombre tenía una. ¿Qué le hará a ese hombre que le quitó la única oveja que tenía esa y se la comió cuando él tenía 100 que se podía comer? Ese hombre merece la muerte. Ese hombre eres tú. Se convirtió en semilla. Le dice, lo que tú pediste ahora se te dio a ti. ¿Sabes que eso me pasó a mí en el pastorado? En una ocasión, yo lo expliqué aquí en una predicación, no sé si usted se acuerda. Yo llegué a esta iglesia, pastor nuevo en esta iglesia, y había un miembro de la junta que tenía un alto criterio de santidad, por tanto, era muy fácil para ella señalar todas las aparentes faltas de los demás. La cuestión fue que un señor muy mayor, van a colectar la ofrenda por ahí, así que saque el peso. Y después que me dijo el problema, me dijo, ¿usted lo va a poner en disciplina? Pero yo pensé, el anciano no canta, no predica, no recoge la ofrenda, no pasa al frente. ¿Qué usted cree que puede? Galita, dime, ¿qué podía hacer? Es una persona que viene a la iglesia y se sienta, ya está. Decirle está en disciplina para que le trabaje emocionalmente. Y entonces yo le dije, mire, deme tiempo para yo pensar esto. Y me volvió a preguntar que si lo voy a poner en disciplina. Y entonces yo le traje la analogía que el profeta le trajo a David. Y le dije, si usted fuera la que fallara, ¿le gustaría que yo la pusiera en disciplina? Sí, me dijo. Y entonces volví a decirle, hermana, piénselo otra vez. Si fuera usted la que cometiera el error, digo de esa forma porque esa era la voz de la hermana, así que estoy haciendo una obra teatral. Me dijo, sí. Yo le dije, lo dijo usted por su boca. Así que me puse a pensar y para mí era bien difícil, ¿qué voy a hacer con este anciano? Y era buena gente conmigo, y era buena gente con todo el mundo. Y un día entró a mi oficina, antes de empezar el culto, yo estaba en la oficina, y escuché que tocaron la puerta, y yo dije, entre, y entró él. Y se sentó, me dijo, pasé por aquí para ver cómo usted está, pastor. Le digo, muy bien, ¿y usted? Me dijo, fíjese, muy bien. Con mucho problema, estoy cuidando a mi esposa. Usted sabe que mi esposa está en silla de ruedas. Tengo que darle la comida, tengo que bañarla aquí y allá. Y de momento se puso serio, se le aguaron los ojos y me dijo, oiga, pastor, a veces uno se adelanta y comete errores, ¿verdad? Y yo le dije, dígame, ¿cómo es que sucede eso, que se adelanta y comete errores? Y empezó a llorar y a decirme, ¿sabe, pastor? Tengo 92 años. Mi esposa tiene 87. Está en silla de ruedas.
tengo que hacerle todo. Y me he puesto a pensar, si ella falta, ¿quién me va a cuidar a mí? Me dijo, y eso me ha dado mucho problema. ¿Qué va a hacer conmigo? Yo estoy solo en mi casa. Y empezó a decirme todas estas cosas. Y me dijo, y yo creo que hice algo mal. Le digo, ¿qué hizo mal? Me dice, pues en casa va la hermana fulana de tal, es la que mapea allí, me barre y limpia. Nosotros le damos una ofrenda por eso. Nos trata muy bien, a mí me trata bien. Y yo pensé, si mi esposa se muere, ella me puede cuidar y no me quedo solo. Acuérdese, aquí no estamos hablando de sexo ni nada. Aquí estamos hablando de una persona que teme al futuro y está buscando cómo resolverlo antes de tiempo. Eso en la Biblia se llama afán. ¿Sí? El afán no es dinero y cosas pasajeras nada más. Ese es otro tipo de afán. Y él decía, pues si ella me dice sí, pues yo voy a estar tranquilo, porque cuando mi esposa falte, esta señora me va a cuidar y yo no voy a estar aquí solo y morirme solo. Y yo le dije, mi hermano, Dios tiene todo bajo control. Usted no piensa que el Señor sabe toda su condición y todos sus temores. Y empecé a hablarle de todo eso y él empezó a llorar. Y de hecho, como ve mi corazón, y yo le dije todos estos consejos llorando con él y lloramos los dos allí juntos. Después le dije, ven que se vamos a orar. Y le extendí mis manos y le extendió sus manos. Y siguió llorando más todavía. Y yo le dije, Dios va a tomar cuidado de usted. Dije, a este hombre no hay que ponerlo en disciplina. Así que como pasaron varias semanas y ella no escuchó que el pastor desde el altar puso a fulano de tal en disciplina, porque esa era la cultura de esa iglesia, pues se fue por allá, por otros lugares, a decir que el pastor Jacob Pizarro le pasaba la mano al pecado. ¿Ah? Y what goes around, comes around. So entró por mis oídos. Y una hermana me dijo, pastor, hay un problema grave, fulana está hablando de eso y fue a la iglesia tal, a la iglesia tal, está bien, no hay problema, tranquila. Y la llamé y le dije, siéntese, ¿cómo usted está? Y estaba molesta conmigo, así que me dijo, bien. Le dije, ¿se acuerda de la analogía de David y el profeta? Me dijo, sí. Pues el de la ovejita es usted, tiene 1 año de disciplina. ¿Por qué razón? Porque el juzgar sin discernimiento y buena voluntad se convierte en semilla. Y entonces era ella la que estaba llorando. Y es verdad que yo le dije a usted que usted lo pensara muy bien y usted me dijo que sí. Y usted se fue a la iglesia tal, se fue a la iglesia tal, se fue a la iglesia tal y habló del ángel de la iglesia. Y entonces le pregunté, ¿cómo usted le iba a dar disciplina a fulano? ¿Cómo? Dígame cómo. Que simplemente se dijera del altar y se avergonzara a la persona. Él no canta, él no toma parte, él no recita, él no lee la Biblia, nada. ¿Sabe qué? Para cerrar, porque usted me va a preguntar, porque aquí la gente son tremendas. El hermano se murió primero. Se murió primero que la esposa. Y la esposa se murió a los 6 meses. Y déjeme decirle algo. Y esa hermana que yo puse en disciplina fue la que cuidó a la esposa. ¿Ve? Piénsalo bien con discernimiento y buena voluntad. Mira a ver. Bueno, la pregunta usted va a hacer la pregunta de 1 hora, ¿verdad?
Déjeme ver, mire, tiene 3 minutos. Eso es lo que se le da, eso es lo que se le da a toda persona de participación en las reglas parlamentarias. Recuerde que tiene 3 minutos. No. Le voy a dar 3 minutos de ahora en adelante y voy a mirar el reloj. Uh-huh. Yo se lo fuerte, decía. Uh-huh. Uh-huh. Yo sé para dónde usted va, y le voy a explicar, No, dele, le queda 1 minuto. Sí, le queda 1 minuto, dele. Uh-huh. ¿Está aplaudiendo otra? ¿Usted está aplaudiendo otra vez? Ajá. Uh-huh. Sí. Y no lo hagas, te va a dar problemas. Sí. Es un tema bien importante, sí. Sí. Ok. Yo le voy a poner los puntos en la I. Le voy a poner los puntos en la I. Fíjese, en ese caso,
es bien importante. Yo no lo acostumbro y a veces no digo aplauda al Señor, sino digo que dé la adoración y aplauda lo correcto. Yo lo practico de esa misma manera, no fue que el hermano Ramos me lo enseñó, pero lo aprendí desde muy pequeño, y aunque lo hacía porque mi pastor, cuando yo estaba pequeño, lo decía, pero entonces cuando llegué a pastorear el Movimiento Misionero Mundial, era una regla de que no se podía romper, eso no se hacía por nada del mundo. De hecho, podías coger una disciplina por eso. Y entonces, un día le pregunté al reverendo Luis M. Ortiz, oiga, hermano Ortiz, yo no aplaudo, pero ¿me puede decir con profundidad por qué razón no? Y entonces él me explicó algo bien interesante. En el Antiguo Testamento, que es sombra, los israelitas no solamente aplaudían, sino danzaban, y por eso yo no acepto tampoco lo de la danza dentro de la iglesia, danzaban y tocaban tamborines y hacían muchas cosas cuando Dios los libraba del enemigo o le daba algo así. Jesús en el Nuevo Testamento entonces dice que eso nunca llenó la exigencia del Padre, de manera que el Padre estaba buscando verdaderos adoradores que le adoraran en espíritu de verdad. Entonces cuando me dice lo que verdaderamente es adoración, y entonces me está diciendo lo que sucede es que cuando nosotros aplaudimos a Dios, bajamos a Dios al plano del hombre. El aplauso es para el hombre, la adoración es para Dios. Porque lo que Dios quiere es que tú lo reconozcas, no porque necesitas reconocimiento, sino que cuando tú lo reconoces, haces una relación con Él. Y eso te ayuda a ti como ser humano y como cristiano, porque entonces ya tú no dependes de lo que Dios hace por ti, sino que depende del conocimiento que tú tienes profundo de Dios. Y entonces tú no cambias por las circunstancias, no te vuelves un cristiano circunstancial, y cuando estás enfermo entonces estás triste, no quieres levantar las manos, no quieres adorar, no quieres hacer nada, porque estás enfermo y Dios no te ha sanado. ¿Ves? Sino que aunque estés enfermo, tú dices, tú eres mi sanador. Entonces, eso mantiene a Dios en su sitio porque Él no comparte su gloria con nadie. Entonces Él quiere que la iglesia no cometa aquellos errores de todo bien, pues voy a aplaudir. ¿Por qué razón? Porque cuando usted se va verdaderamente al significado, a la definición, mejor dicho, de adoración, mire cómo dice, ese reconocimiento verbal. No es en función de brinco, no es en función de dar el aplauso, reconocimiento verbal de lo que Dios es en sí mismo y de aquello que le atañe. Lo que está diciendo es que cuando nosotros reconocemos a Dios de lo que Él es, no de lo que Él da, porque tú no le sirves por lo que Él te da, tú le sirves por lo que Él es. ¿Ve? Entonces ahí el aplauso no entra. Y entonces pues la iglesia ha tomado esta ruta lamentable, que todo es aplauso, y entonces el que canta, los artistas ahora de la iglesia, pues van allí, entró fulano de tal, no voy a decir los nombres porque entró fulano de tal, un aplauso. No, el aplauso está siendo para él. Y entonces se vuelve todo en un culto de emocionalismo y brincos y aquí y allá, y no hay lo que Dios quiere que haya. Un reconocimiento de Dios y de lo que Dios es en ese lugar. Y lo que mueve a Dios, y digo yo, para tratarlo de explicarle de alguna manera, ¿verdad? Porque la Biblia no presenta a Dios de pie. Nunca. Por eso el judío decía, levántate Jehová y destruya a nuestros enemigos.
porque siempre que Israel vio a Jehová, lo vio sentado en su trono. Porque eso lo que significa es que Él está en control. ¿Ok? Él está en control. Y sus faldas llenan el templo. Quiere decir que la falda lo que dice es que mientras más larga la falda, más naciones dirigía a ese rey. Y esas faldas salían y llenaban todo el templo. Quiere decir que Él tenía control de todo el mundo. Y nosotros hemos tomado esa ruta, lamentablemente. La segunda, usted dijo, la segunda era el ósculo santo. El ósculo santo en sí, en la historia, se besaban las dos mejillas, hombre con hombre. Las mujeres se daban abrazos, se pellizcaban y se estrujaban y todo. Pero entre las mujeres, esa es parte de la mujer. Pero entonces el ósculo santo en Israel era el hombre con el hombre. Claro. Allí entonces tenemos que interpretar la Biblia de acuerdo a lo que se llama histórico-cultural. Y entonces lo histórico-cultural, esa es la forma de ello. Porque, pues yo no sé, yo ese negrito que está ahí no le doy un beso. Yo relajo con él. Pero él me abraza, esto y lo otro. Pero no es la cultura acá. Pero es importante que haya un gran respeto. Sí. Uh-huh. Uh-huh. Sí, porque la Biblia es clara en eso también. Entonces la Biblia te dice que donde fueres, haz como vieres. O sea, ok, está bien, está bien eso. Pero uh-huh. Sí, así que el ósculo santo es más bien el respeto, el gran respeto. Y pues yo creo que todo es posible, la palabra no debe ser posible, si hay mucho respeto. Cerramos ese. Pero, ¿cómo es? Uh-huh. Sí. Uh-huh. Sí, la educación en el altar, cada pastor la va a traer de diferentes formas, estudios. Entiendo que es importante los estudios bíblicos, porque en los estudios bíblicos se enseña eso que muchas veces no está en el expositor, para que la iglesia pueda estar organizada y con una visión. Además de decir a la iglesia, es aquí, en otros lugares usted verá otras cosas, pero por favor, como dice entonces el hermano Juan y la hermana Galita, pero no lo traemos para acá, porque eso es de ahí es que sale que el LGBT dice que Jonatán y David se besaron y que cierto es lo otro, pero no, era ese beso de ósculo santo donde se besaban cada uno en la mejilla, no tiene que ver con nada, ¿verdad? De amor, Sí, en Italia se practica, en el Medio Oriente se practica en muchos lugares,
en otros lugares se practica de otra forma, pero es importante que entendamos que cuando podemos censurar o juzgar, que lo hagamos para un bien de la iglesia. Y aquí en la iglesia de Deltona se han traído muchos temas parecidos a ese, como lo fue también el que si oramos hacia el frente o oramos de espalda al altar, ¿verdad? Ese también se trajo. En algunas iglesias no se puede orar de espalda a ese altar, hay que orar de frente. Yo entiendo que, pues si es la costumbre lo puedes usar, pero viene simplemente de la idea, o sea, de la costumbre después de hacer el templo Salomón y lo que hacía Daniel, que no es lo que debemos o tenemos que hacer ahora. Lo que el libro nos habla de juzgar es cuando juzgamos la apariencia sin un justo juicio, que se refiere a Jesús. Es aquel que se da según las apariencias, sin base de argumento justo para juzgar rectamente, es decir, censurar con único fin de censurar. Y hay gente que le gusta regañar. Así que no juzguemos nada antes de tiempo hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios, que también lo malinterpretan, porque entonces dicen, no, pastor, ahora no se puede juzgar nada, cuando el Señor venga que juzgue las cosas. Si se hace de esa manera, ¿cómo se puede corregir? Si corregir es hacer juicio. ¿Ve? Entonces, tiene que entender lo siguiente, lo que Pablo está diciendo es, mire, cuando usted no entiende algo, no vaya a juzgarlo, espere, en su momento Dios hará el juicio. Y si llega el momento de que el Señor viene, todos tenemos que pasar por el tribunal de Cristo. ¿Ok? Eso es lo que dice. No es que dice que el que juzga es Dios. No, porque si fuese eso así, entonces, ¿dónde queda el verso que dice juzgar con justo juicio? O en algunas versiones dice hacer justo juicio. O cuando el apóstol Pablo dice a ese fulano que está ahí hace tiempo que tenían que echarlo de la iglesia. Entonces el mismo Pablo que habla esto en Corintios 4:5, más adelante dice a ese que está ahí hace tiempo que tenían que echarlo de la iglesia porque nos está trayendo mal testimonio. ¿Ve? Entonces Pablo no está hablando de eso. La falta... ¿ah? Gracias a Dios que usted trajo esa aclaración, porque ahí hay otros dos problemas. Estoy como el hombre que decía, you got two things in life to worry about. El otro problema de eso es que la persona que no quiere arreglarse, cuando usted lo corrige, le dice, no me juzgue. Sí, cuando está confrontado, no me juzgue. Y entonces no estamos haciendo el juicio final. Tenemos que hacer un juicio, o sea, una crítica, un señalamiento a unas conductas ahora por el bien de esa persona. Claro, yo soy muy cuidadoso en eso y entonces a veces digo, hermano, si usted ve algo, hable con el pastor. Yo creo que es más fácil que usted hable con el pastor antes de ir donde la persona, ¿verdad? Hable con el pastor, hay unos pastores ahí, el pastor tiene posiblemente unos capellanes, unos consejeros, depende cuán organizado esté el pastor y cuánta
cuántas capacidades tenga, ¿verdad? Dentro de la iglesia. Por ejemplo, yo me encontré un problema de género dentro de la iglesia, pero dentro de la iglesia que yo pastoreaba en aquel momento, habían dos doctores en psicología, así que me acerqué a uno y le dije, mira, tengo este problema así, 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 yo voy a hablar con la persona y le voy a decir que vengan de ti. No hay problema, pastor. ¿Ve? Y entonces trabajan con ese problema. ¿Ah? Debemos de tenerla, sí, debemos de tenerla. Porque lo que pasa, hermano Domingo, lo que pasa es que no todos tienen la gracia para corregir, aunque tenga la visión de lo que hay que corregir. ¿Ve? Y entonces, el que está corrigiendo sin gracia le puede decir pollito, lindo y bello, y la persona se enojó, pero entonces viene el que tiene la gracia y le dice perro muerto con una sonrisa y la persona se arregló. ¿Ve cómo es la cosa? Entonces, es importante, de hecho, y esto es importante para ser maduro también. Si una persona lo corrige bruscamente, creo que usted tiene que hacer un juicio del juicio que se le hizo y de la persona que le hizo el juicio y decir, bueno, él me dijo la verdad, pero no sabía cómo hacerla, no cómo decirla, pero era verdad. ¿Me entiende cómo es, hermano Vélez? Fíjese, volvemos a que si usted piensa que no tiene las herramientas, y hay gente dentro de la iglesia que tiene las herramientas, no necesariamente tiene que ser el pastor todo el tiempo, pero hay gente que tiene las herramientas. Y yo como pastor supe ir a donde algunas personas, donde algunos hermanos de la iglesia, laicos, y decirle, ¿qué usted cree? ¿Cómo yo debía de hacer esto y cómo me debía de acercar a esta situación? Pero yo entendía que tenía unas capacidades por encima del pastor, porque no necesariamente tiene que ser el pastor. Me decían, fíjese pastor, si fuera yo me acercaría de esta manera, de esta manera, de esta manera, de esta manera, velaría esto, velaría lo otro, ok. Y a veces iba a 2 o 3, recibía ¿verdad? El zumo de todo, y iba, de hecho yo cuando estaba de presbítero en Puerto Rico tenía 3 pastores que siempre estaban conmigo y me aconsejaban, me decían, Jacob, ¿supiste el problema tal? Sí, lo voy a arreglar. ¿Qué vas a hacer? Le digo, he estado pensando, ¿qué usted haría? Y iban del otro que se llamaba el que yo, y le decía, Jacob, ¿sabes que hay un problema con este pastor así? ¿Qué tú harías? Me dice, mira Jacob, he estado pensando en esto, yo te recomiendo esto, esto y esto y esto. El otro era Juan Morales y decía, Juan, ¿supiste? Sí. Y eran 3 pastores que siempre estaban cerca de mí y eran los pastores que atendían las iglesias cuando se quedaban sin pastores. Y me decía, pues fíjate Jacob, yo recogía de todo eso y entonces iba porque la visión es reconstruir a la persona, no es destruirla, es reconstruirla. Por eso es que la falta de juicio y discernimiento es lo peor. Y no piense que no esté haciendo prejuicio ahora con la Iglesia de Dios Pentecostal. Es que la Iglesia Pentecostal. Escuche bien lo que dijo W. Barclay. De hace muchos años atrás, muchos años, la interpretación inicial que se hizo de este verso en los primeros años del cristianismo se circunscribió únicamente a la Santa Cena o a la mesa del Señor. Se establecía una valla en torno a la mesa para todos los que fueran cristianos consagrados. O sea que había una cerca que se ponía en las iglesias y los demás no podían entrar.
Porque decía, este es consagrado, este es consagrado, este es consagrado, este es consagrado. Vengan a tomar la Santa Cena y los demás estaban desechados. Y eso se practicó en muchas iglesias hasta que yo llegué a pastorear la iglesia del Aguacate. Cuando fui a predicar, a pastorear la iglesia del Aguacate y me tocó hacer la fiesta de Navidad, le dije a los hermanos, ¿dónde damos la fiesta de Navidad? Aquí no hay mucho espacio, alquilamos un lugar y me dijeron, no puedo alquilar aquí ningún lugar. Y yo pensaba que estaban hablando de dinero y le dije que no hay dinero. Y me dijeron, no. Aquí, hermano, donde único se puede dar la fiesta de Navidad es en la casa de un hermano consagrado. Y no era el hermano consagrado que el pastor escogiera. Era que lo escogieran ellos. Y yo le decía, ¿y en la casa del hermano? No, el hermano no. Así me decían. De hecho, en la casa del hermano consagrado era el viejito que le dije ahorita. Allí hacía muchas de las fiestas. 4 años después de estar en esa iglesia, para la tranquilidad de Domínguez, para tu tranquilidad, 4 años después de estar en esa iglesia, la fiesta de Navidad se dio en un restaurante en Orocovi llamado La Sombra de María. ¿Saben que Orocovi es el pueblo de las longanizas? Ok. Y se fue la guagua de la iglesia, que era una guagua de esas escolares, con la otra guagua, con 7 carros más, y llegamos allí a la sombra de Doña María, 100 y pico de personas, a comer longaniza de toda clase, menos de sangre, ¿verdad? Pero comer longaniza. Cuando hice la fiesta fue sábado, domingo en la mañana, recibí una llamada del presbítero del distrito de Humacao, y me dice, Jacobito, ¿cómo tú estás? Le digo, sí, bien. Y me dice, yo tengo una pregunta para ti. Y me dijo, ¿es verdad que tú sacaste la iglesia de la comuna a la fiesta de Navidad en un restaurante por allá por el centro de la isla? Sí, fuimos a la sombra de Doña María en Orocovi. Orocovi y Morovi, uno de esos dos, no sé cuál es el que está. Morovi. Orocovi es el primero, ¿verdad? Ok. Y entonces me dice, no, tú no me has entendido la pregunta. ¿Sacaste tú la iglesia de la comuna de Yabucoa a una fiesta de Navidad en Orocovi, en Morovi? Le digo, sí, fue la guagua de la iglesia, fue la guagua escolar llena, fueron 7 carros más y me pidieron que el año que viene volvamos. Y me dijo el presbítero, tú me tienes que decir cómo tú cambiaste esa iglesia. Porque esa iglesia era nombrada en todo el distrito, de hecho era la madre de todas las iglesias en el distrito. Esa fue la iglesia que se abrió en el 1923. Y ellos estaban viviendo en el 1923. Cuando mi esposa cantó por primera vez, que cantó antes de yo predicar mi primer mensaje de domingo, cuando ella bajó, una hermana la cogió con otra hermana y le dijo, hermana, la próxima vez que usted vaya a cantar al frente tiene que tener pantijos. Aquí no puede tener ni el pelo suelto, tiene que tener un moño y pantijos. A la esposa del pastor, ¿ok? Y mi esposa se quedó como que, ok. Pero entonces, Mano Domínguez, la educación. Vamos educando a las personas en lo que realmente es correcto, que también se entienda lo que es cultura, y si es cultural como lo es el velo, en las iglesias el velo es cultural. Pues entonces también se acepta, porque esa es su cultura, ese es su estándar. Como lo puede ser la falda hasta acá abajo, pues es cultura, es su estándar. Porque no podemos decir que la vestidura de santidad es la mujer con la falda hasta acá, porque la mujer judía vivía la santidad no tenía que ver con falda, porque lo que usaban eran una túnica, igual que los hombres, lo único que eran diferentes en su costura y todas esas cosas. Así que no tiene que ser eso. De hecho, en Jerusalén tenía que tener la manga por debajo del codo, porque el codo es algo sexual. Y para ellos es santidad. ¿Ve lo que es histórico-cultural? Sí.
Y usted no quedó frustrada ni nada de eso, ya se le sabe, no quedó traumatizada, ese trauma ya se pasó, ¿verdad? Ah, ok. Ah, ok. Sí. ¿Dónde está la hermana María? Hermano. Mire, yo le voy a decir algo a usted, porque usted la conoce mejor que yo, así que no me meta en problemas, para después irse por allá y reírse de que ella me regañó a mí. Sí. Uh-huh. Uh-huh, uh-huh. Por eso quiero aclarar que el discernimiento que estoy hablando no es el don. No, es el ejercicio que se hace para entender, comprender qué fue lo que sucedió allí. Por ejemplo, uno de mis profesores, en una ocasión me estaba dando, no estaba dando todo, ¿verdad? Todos los estudiantes. Un caso que hubo en esta iglesia donde la secretaria de la iglesia era una iglesia donde la mujer no se puede cortar el pelo ni para cuadrárselo, ¿verdad? Y entonces, pero la secretaria que tenía el pelo bien largo, se lo cortó bien bajito. El resto de la junta vio a la hermana, ya usted sabe cómo es, el alboroto aquí y allá, y le dicen al pastor, usted tiene que sacarla de la junta y tiene que ponerla en disciplina. Y entonces le digo, bueno, déjeme hablar con ella. No, pastor, pero es que ella es la secretaria de la junta, tiene que sacarla y ponerla en disciplina, porque esto nos pone a nosotros en mal. Y el pastor va a decirle, déjeme hablar con ella. Bueno, sí, pastor, hable con ella y después lo pone en disciplina. Y entonces le dice, no, déjeme hablar con ella. Llama a la hermana, la sienta, le dice, hermana, ¿qué sucedió? Y la hermana comienza a llorar sin control, y entonces le dice, usted sabe que mi esposo le echaba flores a mi pelo y se casó conmigo porque vio el pelo y que eso y lo otro, y todo era con el pelo. Salí a la tienda, a algún lugar. Cuando regresé, encontré que mi esposo me estaba haciendo infiel. Y le dice, ¿con alguna hermana de la iglesia? Y le dice, no, con otro hombre. Y y entonces dice que lo que primero se recordó fue que este hombre que decía tanto del pelo le es infiel con otro hombre, y ella viene ¡fua! Y se cortó el pelo. Yo sé que lo hice mal, lo hice acá, lo hice lo otro, pero en todo ese problema eso fue lo primero que pensé que se podía hacer. Y el pastor dijo, a esta mujer no hay que poner en disciplina, hay que restaurarla, hay que ayudarla, ¿sí? Y de esos, así pasan muchas cosas dentro de la iglesia. Por tanto, bien, ¿ah? Bueno, en ese caso no una enfermedad, pero ¿cómo reacciona la gente dentro de un momento? Yo le dije a la hermana, le dije una palabra, que usted no estaba, no frustrada, ¿cómo fue la otra palabra? Que usted pudo salir de ese, no, estaba traumatizada. El trauma dentro de esa situación hay que investigarlo, hay que saber el por qué.
¿sí? Y entonces, una vez que uno puede discernir qué fue lo que pasó, pues entonces allí va una consejería que viene a ser lo que mucha gente le llama un regaño, porque si el pastor dice, le voy a una consejería, salen de la oficina del pastor Jacob Pizarro y dicen, el pastor me regañó. Yo te di una consejería y tú como quieras le vas a llamar un regaño. Está bien, llámale regaño, pero es para la corrección de la persona, para la restauración de la persona y que la persona pueda ir más adelante. Así que antes de que pase algo así en la iglesia y empiece, decimos nosotros en mi barrio, el cuchicheo. Antes que empiece el cuchicheo, ¿lo dicen también en Santo Domingo? Ok, pues será que tengo sangre por ahí de allá. Antes que empiece el cuchicheo, mira a la hermana tal, mira cómo está, mira cómo... Váyase a orar y pídale al Señor discernimiento, porque estamos para restaurar, hermana María. Yo me tardé un poquito más porque Domínguez me dijo que me podía tardar mucho más. ¿Oh, sí? Hasta después de las 9:10 usted va a empezar Oh, ok. a dar las preguntas. Pues usted en su casa, allá con él. Fue el de las preguntas Después fue él. nosotros venimos, lo restauramos aquí. Pues. Gloria a Dios, Dios les bendiga. Y sé que esto fue una clase intensa.